Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de la rebelión Taiping, un evento transformador en la historia de China que se extendió mucho antes y más allá de la guerra civil. Los temas recurrentes, que duraron más de 14 años, fueron el fervor revolucionario, la fe religiosa y el alto costo del conflicto. El comienzo del siglo XIX estuvo marcado por extraordinarias turbulencias en China, ya que una serie de guerras y desastres naturales provocaron un profundo malestar social y económico. Fue en este contexto, en el año 1850, que un líder religioso llamado Hong Xiuquan se proclamó hermano menor de Jesucristo, ofreciendo salvación y derrocando a la actual dinastía Qing liderada por los manchúes. Al observar el confucianismo y el budismo como instituciones corruptas, Hong Xiuquan estableció el reino celestial Taiping con la doctrina de Taiping o Gran Paz. Rechazando el opio, vendar los pies y adorar ídolos, la ideología de Taiping se centraba en la igualdad social, y la propiedad de la tierra se otorgaba al colectivo. A pesar de la naturaleza religiosa del movimiento, fueron las reformas sociales y económicas las que realmente atrajeron a las masas oprimidas. A finales de 1850, las fuerzas Taiping habían acumulado un poder significativo, y el ejército gubernamental se enfrentaba a un bandidaje generalizado, por lo que lograron establecer un firme bastión en medio de las corrientes del sur de China. La respuesta de Beijing fue lenta y dividida. Solo el gobernador popular de las provincias de Fujian y Zhejiang, Zheng Guofan, pensó que había logrado organizar un ejército considerable el llamado ejército siempre victorioso comprometido con la causa Qing. Pequeño en número pero efectivamente entrenado, y dirigido por el oficial europeo Charles George Gordon, este cuerpo contribuyó a la guerra brutal capaz de infligir daños significativos a ambos bandos. A través de la adaptabilidad decidida de la guerra, y la explotación multinacional de oportunidades políticas y financieras, la rebelión Taiping también condujo a la modernización y transformación de la China Qing. La brutalidad de ambas partes y las actitudes bastante indiscriminadas hacia sus propios civiles atestiguan el enorme costo humano, con un estimado de 20 a 30 millones de muertos entre 1850 y 1864. Varias regiones buscaron oportunidades para explotar el debilitado poder central Qing. Al norte, los levantamientos musulmanes a lo largo del corredor Gansu resaltaron la naturaleza secular de los acontecimientos mientras los grupos minoritarios buscaban tener sus quejas y los derechos de los rebeldes Taiping. A nivel europeo, aparte del interés filosófico y económico en imaginar el liderazgo comercial del imperio aislado, las potencias coloniales alineadas, incluidas Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, buscaron implementar políticas para capitalizar y preservar sus intereses en el proceso. El ejército de Taiping estaba experimentando graves reveses militares a principios de la década de 1860. El ejército central, bajo el mando del tenaz Li Xiucheng, que era a la vez un líder militar capaz y un administrador eficaz, empujó a las fuerzas Taiping a su centro, Yangzhou. En ese momento, con su capital a solo 100 millas de distancia, los Taiping estaban al borde de una victoria que provocaría temblores en toda la nación. Al igual que sus predecesores, los gobernantes Taiping descubrieron que posicionarse como justos salvadores campeones solo era conveniente en medio de crisis. Sin embargo, permanecer en el poder y explorar la gobernanza requería habilidades más prácticas y esquivas. Con el tiempo, la incapacidad de proporcionar un liderazgo eficaz y la ausencia de una estrategia coherente provocarían la caída del régimen de Taiping. La China Qing finalmente pudo restablecer su dominio sobre la rebelión consolidando despiadadamente el poder mediante un esfuerzo concertado y despiadado, mientras que la intervención extranjera ayudó a reafirmar la autonomía comercial de China. Durante gran parte del siglo XX, la rebelión Taiping siguió siendo una advertencia sobre los peligros del fanatismo político y religioso, del horrendo costo de la guerra, y de la delgadez de los barnices de civilización. A finales del siglo XIX, las ambiciones imperialistas de las potencias coloniales de Europa y Japón se apoderaron de la soberanía de China, lo que marcó el golpe final a cualquier apariencia restante de autonomía, al tiempo que moldeó fundamentalmente los contornos políticos de la nación en el siglo XX. Los efectos a largo plazo de la rebelión Taiping fueron de gran alcance, debilitando sustancialmente a la dinastía Qing y precipitando el descenso de China a un siglo de control extranjero, guerra civil y revolución. Incluso después de que los Taiping fueran aplastados y los Qing pudieran consolidar su gobierno, los términos de la paz tuvieron implicaciones duraderas. El rechazo de los rebeldes Taiping a la cultura tradicional china, y su atractivo para el cristianismo como solución radical a los problemas sociales y económicos de China pusieron de relieve el choque entre los valores tradicionales y las nuevas ideas globalizadas durante el siglo XIX. China, una tierra de rica tradición y profunda continuidad cultural, había entrado en una nueva era valiente pero precaria.
También vale la pena examinar los legados institucionales e ideológicos de la rebelión Taiping. La represión sanguinaria de los Taiping formó impresiones duraderas del régimen Qing en las mentes del pueblo, debilitando aún más la legitimidad del régimen e, irónicamente, acelerando su eventual desaparición, sentando las bases para el nacimiento de la China moderna. Los efectos de la rebelión Taiping en el sistema imperial de China también fueron profundos. Representó uno de los desafíos más serios para la dinastía y el sistema político tradicional. A partir de entonces, los emperadores de China fueron vistos cada vez más como líderes nacionales que como gobernantes divinos, un paso importante en la trayectoria de China hacia un Estado-nación moderno. También es significativo el fortalecimiento de los principios de soberanía nacional e integridad territorial durante el reinado de los Taiping. Si bien es posible que China no haya llegado a ese punto al final de la rebelión, la perspectiva de una China unificada y soberana bajo una sola autoridad se volvió más tangible. La oposición a la interferencia extranjera en los asuntos internos de China se hizo más pronunciada. Esto daría lugar al movimiento de autofortalecimiento de finales del siglo XIX y principios del XX, que buscaba dotar a China de los medios para defender su integridad territorial e impedir la explotación económica extranjera. Para algunos, este movimiento puede verse como una respuesta lógica a los desafíos planteados por los Taiping. Desde el principio, la rebelión tuvo un enorme impacto económico. La perturbación de China central durante la guerra, junto con los casos de hiperinflación, quiebra de gobiernos locales y hambruna, escribieron un epílogo desfavorable a millones de vidas. Cuando los Taiping crearon el reino celestial Taiping, la dinastía Qing perdió enormes ingresos y ingresos aduaneros ante los rebeldes, añadiendo una carga económica al gobierno que ya luchaba por sobrevivir. La rebelión Taiping fue sin duda un acontecimiento elemental en la historia de la China moderna, que tuvo un impacto significativo en la configuración de los aspectos políticos, económicos y sociales del país. Basándose en el fervor religioso para iniciar y mantener lo que parecía un levantamiento contra los gobernantes Qing, Taiping sacudió el núcleo mismo de la sociedad tradicional china. Como testimonio de los extremos de la China moderna temprana, la declaración de un Estado independiente por parte de los rebeldes Taiping y la represión despiadada de Qing dejaron una profunda huella en la psique nacional, influyendo en las respuestas de China a cuestiones de libertad religiosa, autonomía regional y soberanía nacional hasta el día de hoy. Un examen en profundidad de la rebelión Taiping es crucial ya que nos ayuda a comprender y apreciar el viaje de China desde una aparente superpotencia global a una nación debilitada tanto por disturbios internos como por interferencia extranjera. La historia de la rebelión Taiping no es simplemente una cronología de guerras y campañas, sino las búsquedas interconectadas del individuo, la sociedad y la nación contra la opresión, el despotismo y los desastres naturales. Hoy, mientras la República Popular China, guiada por los principios del socialismo, y fusionada con su rica historia y tradiciones culturales, se esfuerza por establecerse como una potencia global, es digno de mención que las consecuencias y lecciones de los Taiping la rebelión no se olvida. China, todavía marcada por el trauma histórico de más de un siglo, se aconseja constantemente a sí misma, y al resto del mundo que no pasen por alto el caos interior cuando consideramos la situación exterior. La rebelión Taiping es un punto álgido crucial y simbólico de la historia china que tuvo una gran ramificación. Trastornó el tejido económico, político y social de China, dejó millones de muertos y sirvió como precursor de transformaciones radicales a finales del siglo XIX y principios del XX. Más importante aún, simbolizaba el denodado esfuerzo de la China tradicional por defenderse de fuerzas y opciones externas aparentemente irresistibles. La rebelión Taiping, dada su magnitud, reveló de manera ineludible numerosas debilidades en la sociedad, el sistema político y la tecnología militar tradicionales de China. La guerra y las revoluciones anteriores mostraron al pueblo chino la necesidad y las demandas urgentes de transformación hacia la modernización, preparando el escenario para movimientos reformistas durante el fin de los Qing y el comienzo de la República. La incesante lucha de los Taiping por transformar China es un recordatorio de que en tiempos de cambios rápidos y tumultuosos, el discurso político y social puede despertar una potente mezcla de tradiciones, creencias e ideas que pueden influir en la dirección del desarrollo social. La guerra exigió a China repensar y redefinir su identidad, un imperativo que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. En conclusión, si bien la rebelión Taiping sigue siendo una época de gran sufrimiento para el pueblo chino, también fue una época de grandes cambios y avances. Aunque el reino celestial colapsó, sembró las semillas de futuras reformas y revoluciones que culminarían con el establecimiento de la República de China y, siglos después, de la República Popular China. A pesar de la represión y las transformaciones posteriores, el recuerdo de la rebelión Taiping sigue cobrando gran importancia en la identidad china moderna.
Sirve como recordatorio del tumultuoso pasado de China, instando al pueblo chino a recorrer el camino del desarrollo pacífico, y evitar repetir los errores que alguna vez condujeron a tal devastación. Desde una perspectiva global, la rebelión Taiping, al igual que la Guerra Civil estadounidense, es un hito en la historia de la globalización del siglo XIX. En el contexto del mundo diversificado, interconectado e interdependiente de hoy, las lecciones de la rebelión Taiping son más relevantes que nunca. A partir de las devastaciones y la agitación, el proceso estableció procesos unificados e inquebrantables que ayudan a proteger la integridad territorial, los frentes costeros, la soberanía y la ayuda en iniciativas globales. Las dimensiones morales y éticas de la guerra para proteger el bienestar y los valores del pueblo están arraigadas en el tejido mismo del cuerpo político de China.